Me desperté en medio de la noche para orinar. De repente, una serpiente blanca me mordió justo en mi pajarito. El dolor fue tan agudo que agarré un cuchillo. Estaba listo para hacer pedazos a esa cosa, pero entonces, la serpiente se transformó en una joven deslumbrante y habló. Fui herida por una villana durante mi ascensión de dragón. Ayúdame a sanar y seré tu esposa cuando crezcas. Se veía tan delicada y de una belleza impresionante. En un momento de puro impulso, accedí a su petición. Simplemente la metí en mi bolsillo y la llevé a escondidas a casa. Al amanecer, el jefe de la aldea y una turba de hombres llegaron corriendo a mi casa. Le preguntó al abuelo si había visto una serpiente blanca, lo llamaba un dragón rebelde que nos mataría a todos. Ip se escondió tras la puerta, entré en pánico y la metí en mis pantalones justo cuando terminaron de hablar. El abuelo condujo a los hombres a mi habitación, preguntándome si había visto alguna serpiente. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. El frío, unas escamas resbaladizas se presionaban contra mi piel. Si el abuelo la encontraba, probablemente me mataría en el acto. Por suerte, no notó nada inusual y se llevó a la multitud. Me apoyé contra la puerta fría, mis piernas se convirtieron en gelatina mientras me deslizaba hasta el suelo. Se han ido, susurré, mi voz apenas un temblor. Ya puedes salir. Justo en ese momento, una serpiente blanca como la nieve se deslizó fuera de la pernera de mi pantalón, sus escamas brillando como perlas. Sus ojos color esmeralda me miraron fijamente. Sin pestañear, una espesa niebla blanca envolvió repentinamente su esbelta figura. Cuando la niebla se disipó, la misma hermosa chica de anoche estaba allí de nuevo. Llevaba un sencillo vestido blanco de seda, tan fino que parecía brillar con un resplandor sobrenatural. Luz. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, pero sus hermosos ojos estaban nublados por el cansancio. Parecía débil, con la espalda ligeramente encorvada mientras se apoyó contra la mesa, tosiendo de dolor. Me miró con una mirada de disculpa y dijo, gracias por lo de antes. Mi mente era un completo desastre, corriendo entre la advertencia del jefe sobre el dragón rebelde, en su promesa de ser mi esposa, sin mencionar la persistente sensación de esas frías escamas. Preso del pánico, solté, ¿qué eres? El jefe dijo, eres un dragón rebelde, y matarás a todos. En el instante en que pregunté, la disculpa en su rostro desapareció al instante. Sus ojos color ámbar se oscurecieron, llenos de emociones que no pude comprender. Ira, resentimiento y un escalofrío profundo. No respondió. Simplemente se volvió hacia la ventana, mirando hacia el pueblo, y susurró, ¿qué saben ellos? Esas 4 palabras fueron ligeras como una pluma. Sin embargo, me impactaron como un jarro de agua fría. Me llamo Gooden. Tengo 13 años y nací y crecí en la aldea de Soyun. Nuestra aldea está enclavada en las montañas, con la montaña del dragón negro justo detrás de nosotros. Durante generaciones, hemos sobrevivido en unas pocas hectáreas de tierra de cultivo, pobres pero pacíficos. Mis padres se fueron a buscar trabajo cuando yo era pequeño, así que vivo con mi abuelo. El abuelo es el hombre más respetado del pueblo porque sabe mucho de lo oculto. Ya sea una boda, un funeral o que alguien sea poseído, todos acuden a él para ayuda. De niño, su regla más importante era mantenerse alejado de la montaña del dragón negro y nunca tocar las serpientes, especialmente las blancas. Decía que eran presagios de desgracia, que tenía que ser asesinado inmediatamente. Solía pensar que solo estaba tratando de asustarme. Pero esta mañana, el jefe trajo a todos los hombres aptos para el trabajo a nuestra casa, y lo que dijo fue exactamente lo que mi abuelo siempre me había advertido. Un dragón rebelde fracasado había escapado de la montaña. Llevaba una maldición que nos aniquilaría en 3 días. Escuchando desde detrás de la puerta, sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. Jamás imaginé que la belleza que había ocultado era el monstruo al que querían muerto, pero parecía tan frágil. No parecía una asesina a sangre fría capaz de aniquilar a todo un pueblo. Ni siquiera se resistió cuando la perseguí con un cuchillo de cocina. Cuando el abuelo estaba registrando la casa, ni siquiera se atrevía a respirar. Si realmente fuera un dragón rebelde, ¿sería tan patética? Mientras yo estaba perdido en mis pensamientos, comenzó a toser violentamente, su cuerpo se tambaleó antes de escupir un chorro de sangre al suelo. La sangre no era roja, tenía un tinte dorado, chisporroteaba el suelo de ladrillos, haciendo un pequeño agujero en la dura superficie. Di un salto hacia atrás, sorprendido. ¿Estás bien? Se apoyó en mí y levantó la vista, con los ojos llenos de una compleja mezcla de emociones. En la cima de mi ascensión de dragón,
Alguien atravesó mi núcleo de dragón con una uña supresora de almas. Si no hubiera escapado con mi último, si hubiera respirado, mi alma se habría hecho añicos en el acto. ¿Un clavo que suprime el alma? ¿Quién te hizo eso?, pregunté rápidamente. Ella negó con la cabeza, un destello de crueldad en su rostro. Ojos color ámbar, no lo sé. Llevaba una máscara, pero percibí en él el aroma del pueblo de Sollón y el linaje de un guardián del pueblo. Guardián del pueblo. Conocía esas palabras demasiado bien. Bueno, cuando era niño, encontré una placa de bronce oxidada en el viejo baúl del abuelo con esas palabras grabadas. Cuando le pregunté al abuelo al respecto, explotó y me dio la paliza de mi vida. La guardó en lo más profundo de su pecho y nunca más me dejó tocarla. Fue el abuelo quien la atacó. La sola idea me heló la sangre. Imposible. El abuelo me ama más que nadie. Dedicó su vida a ayudar al pueblo. ¿Por qué haría daño a alguien? Y esa historia del clavo que suprime el alma sonaba descabellada, pero no parecía estar mintiendo. Mi corazón estaba corriendo. De repente, oí los pasos del abuelo en el patio. Mi rostro palideció de miedo. La aparté, en pánico. Mierda. El abuelo ha vuelto. Escóndete rápido. Ella negó con la cabeza y dijo suavemente, no hay necesidad de esconderse. Él ya sabe que estoy aquí. ¿De qué estás hablando? Estaba a punto de llorar. Si él sí te hubiera encontrado antes, estaría muerto. Justo entonces, la puerta se abrió con un crujido. El abuelo estaba en la puerta, pipa en mano, todavía húmeda por el rocío de la mañana. Su rostro estaba oscuro como el hollín. Sus ojos nublados recorrieron la habitación, deteniéndose en la chica que estaba detrás de mí. Apretó la pipa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, haciendo crujir la madera. Sentí un nudo en la garganta. Nunca había visto al abuelo con un aspecto tan aterrador, como si estuviera dispuesto a matar. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Podía oír cada respiración. Mi espalda estaba empapada en sudor frío. Me paré frente a ella, temblaba violentamente, pero me negué a moverme un centímetro, justo cuando pensé que iba a sacar su espada de madera de durazno y atacar. De repente apartó la mirada y dejó escapar un suspiro pesado y cansado. Era un suspiro de agotamiento absoluto, como si una montaña que había cargado toda su vida finalmente lo estuviera aplastando. Gooden, susurró con voz ronca. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de los problemas que has causado? Tragué saliva con dificultad, mi voz temblaba. Abuelo, no es mala, está herida. El abuelo me espetó. ¿Sabes siquiera lo que es? Está una serpiente espiritual intentando la ascensión del dragón. ¿Sabes qué aldeas de Sayón? Es el ojo del dragón, el círculo de bloqueo. Un dragón no puede simplemente entrar aquí. En el momento en que entró, el sello empezó a debilitarse. Si se rompe, todos a kilómetros a la redonda quedarán enterrados con ella. Me quedé paralizado y miré a la niña. Salió de detrás de mí y miró al abuelo a los ojos, sin mostrar miedo. Shinsui, guardián de la 12ª generación. Deja de mentirle al chico. Tú sabes mejor que nadie lo que este círculo oculta. No vine a romperlo. Vine a refuérzalo. Pero tú, has protegido este lugar toda tu vida y ni siquiera te diste cuenta de que alguien estaba manipulando los cimientos justo delante de tus narices. La expresión del abuelo cambió al instante. Él la miró fijamente. ¿Qué dice? Ella dio un paso adelante, con voz gélida. Estaba ascendiendo al cadáver del dragón en la montaña del dragón negro cuando alguien me atravesó el núcleo. Tenía la sangre de un guardián. La familia Chin es el único linaje de guardianes que queda. Así que dime, ¿quién más lleva esa sangre además de ti? El abuelo se tambaleó y su pipa cayó al suelo con estrépito. La miró fijamente, con el rostro reflejado en un torbellino de emociones. Tras un largo silencio, finalmente murmuró, imposible. El linaje del guardián del pueblo se transmite a un solo heredero varón por generación. Mi padre solo me tuvo a mí. Yo solo tuve al padre de Gooden, y Gooden a mí. Mi padre solo tenía a Gooden. Aparte de nosotros tres, nadie más tiene el linaje Chan. ¿Y el padre de Gooden?, preguntó la niña de repente. En el instante en que preguntó, la expresión del abuelo cambió al instante, como si hubiera tocado un punto sensible. Golpeó la mesa con la mano. Ni se te ocurra mencionar eso. Se me cayó el alma a los pies. De mi padre, mis recuerdos de él no son más que un borrón. Cuando tenía 5 años, él y mi madre dejaron el pueblo para buscar trabajo. Al principio, él enviaba dinero y llamaba todos los años, pero se volvió más raro hasta hace 3 años cuando desapareció por completo. Le pregunté al abuelo a dónde había ido muchas veces, pero siempre me daba largas. Enojado, ¿le había pasado algo? Miré al abuelo y le pregunté con cautela, abuelo, ¿dónde está mi padre? ¿De verdad? El abuelo me miró fijamente, le temblaban los labios y, tras un largo silencio, suspiró profundamente y agitó la mano. No preguntes,
está muerto. Me quedé paralizada, mi mente se quedó completamente en blanco. Aunque apenas lo recordaba, siempre creí que simplemente estaba trabajando lejos y que volvería un día en casa. Pero ahora, el abuelo decía que estaba muerto. ¿Cómo? Pregunté con voz ronca. Hace 3 años, se coló en la montaña del dragón negro. Intentó manipular el matriz de bloqueo de dragón y fue asesinado por la reacción. La voz del abuelo era tranquila, pero le temblaban las manos. Te dije 1000 veces que te mantuvieras alejado de esa montaña. Tu padre no me hizo caso y le costó la vida. Me quedé atónito. Mi padre se había colado en la montaña, manipuló el sistema y murió por ello. ¿Podría ser mi padre el hombre que emboscó a la niña? Pero el abuelo dijo que está muerto, ¿o no? La sola idea me puso los pelos de punta. De repente, un grito caótico estalló afuera, acompañado por los sonidos del ganado aterrorizado. Alguien golpeó nuestra puerta, gritando, viejo, escóndete. Algo terrible ha sucedido. El abuelo y la niña palidecieron. El abuelo agarró su pipa y siseó, bien, escóndela. Pase lo que pase, no salgas, ¿entiendes? Asentí frenéticamente y metí a la niña debajo de la cama. El espacio estaba lleno de trastos, justo lo suficiente para 2. Tan pronto como entramos, el abuelo salió y cerró la puerta. Él incluso la cerramos con llave desde fuera. Estábamos apretujados en ese espacio reducido. Su cuerpo frío se presionó contra el mío a través de mi delgada camisa. Podía oler el aroma de manantiales frescos de montaña en ella, mezclado con un toque de sangre. Mi corazón latía con fuerza. Apreté la oreja contra el marco de la cama, escuchando el alboroto de afuera. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo esto? ¿Pánico?, preguntó el abuelo. El viejo se resiste. Es la casa del viejo Bon. Un hombre lloró, con la voz temblorosa. Todas sus gallinas están muertas, desangradas. 2 pequeños agujeros en cada cuello, como mordeduras de serpiente. Mi corazón dio un vuelco al mirar instintivamente a la chica. Frunció el ceño, con una expresión de gravedad en sus ojos color ámbar. Negó con la cabeza y la boca. No fui yo. Las voces de afuera continuaban. Un coro de oldinos aterrorizados se unía al caos. No es solo el viejo. La vaca del viejo Lee también está muerta. Sangre drenada con tiene un agujero en el vientre y agua de pozo. Fui a buscar un poco esta mañana y está todo arruinado. Está asqueroso. Apesta a podredumbre. Tiene que ser ese dragón rebelde. El jefe tenía razón. Esa bestia está aquí para matarnos a todos. La multitud estalló, todos gritando que mataran a la serpiente blanca. El corazón me latía en la garganta, las palmas de las manos me sudaban. El espacio era tan pequeño que prácticamente estábamos pegados. Sentí como su cuerpo se tensaba, su respiración se aceleraba. Superficial. Se inclinó hacia mi oído y susurró, no, el sello se está aflojando. La energía maligna del dragón negro se está filtrando. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la voz atronadora del jefe sacudió todo el patio. Viejo Manzan, ¿los oíste? Esa bestia es matar ganado. Dinos la verdad. Hay una serpiente en tu casa. Entrégala para que podamos matarla y salvar el pueblo. Si sigues protegiéndolo, nos estás condenando a todos a muerte. El abuelo rugió. He protegido esta aldea toda mi vida. ¿Por qué escondería algo que la dañaría? Aquí no hay ninguna serpiente blanca. Deja de hacer estas acusaciones sin fundamento. Es así. El jefe se burló. Cuando registramos antes, pasaste una eternidad en la habitación de tu nieto. ¿Quién dice que no lo escondiste? No seas tonto, Chan. ¿Vale la pena la vida de una bestia por la vida de todos en este pueblo? Dije, aquí no hay nada. La voz del abuelo era firme. Si no me crees, busca de nuevo. Pero te lo advierto, si no encuentras nada, le deberás una disculpa formal a mi familia y a mi nieto. El exterior quedó en silencio. La cama. Mi corazón latía con fuerza. Apreté la mano de la chica. Estaba fría pero firme. Ella extendió la mano hacia atrás y apretó la mía, golpeando mis nudillos. Suavemente, como para consolarme. Después de un largo rato, la voz del jefe resonó de nuevo, resumando una malicia siniestra. Bien, viejos Chan. Confiaremos en ti una última vez, pero recuerda mis palabras. Si sucede algo más, ya sea que esa serpiente blanca esté en tu casa o no, haremos responsable a tu familia. Tú eres el guardián. Si no puedes detener el mal, pagarás con tu vida. La multitud se fue, maldiciendo. Finalmente exhalamos y salimos arrastrándonos. Estaba empapado en sudor, mis piernas demasiado débiles para mantenerme en pie. Me senté en la cama y susurré, ¿qué es un J negro? ¿Qué es esto, sello? Por favor, cuéntamelo todo. Caminó hacia la ventana, mirando el pueblo. Después de un largo silencio, se giró y comenzó a hablar lentamente.
Ella me contó una historia sobre la aldea de Soyón que jamás había oído. Resulta que nuestra aldea no era un lugar cualquiera en las montañas. Es el ojo del anillo de bloqueo del dragón, establecido hace 1000 años por un poderoso maestro. El conjunto prisiona a un gogo negro de 3.000 años de antigüedad, una bestia cruel que una vez masacró a miles con inundaciones. Un gran sabio que pasaba por allí no pudo soportar ver sufrir a la gente, así que construyó el sistema de bloqueo de dragones. Selló al Gaú Negro en lo profundo del estanque de dragones bajo la montaña del dragón negro. Dejó tras de sí una línea de guardianes de la ciudad para proteger el sello e impedir que la bestia escapara. Su nombre era Bashi. No era una dragona rebelde. Ella era la vena espiritual de la propia formación. Para seguir siendo efectiva, la formación necesitaba el poder de la vena espiritual. Cada siglo, ella tenía que ascender para reforzarla. Cada ascensión inyectó nueva vida al sello. Este año marcó el final del último ciclo de 100 años. Ella estaba ascendiendo en el estanque del dragón cuando el intruso irrumpió repentinamente. Usó una uña supresora de almas cubierta de sangre negra de mandíbula para perforar su núcleo de dragón, destrozando el proceso. Huyó de la piscina con su último vestigio de fuerza, se tambaleó por el bosque hasta llegar al pueblo. Fue entonces cuando me topé con ella. El veneno de los clavos la estaba consumiendo. Había perdido el 90% de su poder. Bisusi me miró con ojos color ámbar. Solo la sangre de un guardián puede purificar ese mal y nutrir mi esencia. No te mordí para lastimarte. Lo hice para formar un pacto de sangre, usando tu linaje para mantenerte mi alma intacta. ¿Qué significa una bolsa de sangre? El abuelo dijo, si mueres, yo muero. Sí, asintió ella, sin ocultar la verdad. Una vez unidos, nuestras vidas son una. Vivimos y morimos juntos. Si mi núcleo se rompe, tu alma se desvanece. Pero si asciendo y restauro el sello, puedo romper el pacto y concederte una larga vida. Cumplo mi palabra. Cuando seas mayor, seré tu esposa. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente al decirlo. Mi corazón dio un vuelco otra vez. Sentí que me ardía la cara y rápidamente aparté la mirada, incapaz de sostenerle la mirada. ¿Pero quién te atacó?, pregunté. Dijiste que tenía sangre de guardián, pero el abuelo dice que solo lo tenemos él y yo. Yo no lo hice y el abuelo no lo haría. Entonces, ¿quién por Susi? Ella frunció el ceño y negó con la cabeza. Solo percibí el olor a sangre de guardián y el hedor a Yau. Llevaba una máscara, pero sé que está en este pueblo. Es él quien está matando el ganado y envenenando el pozo. Está intentando incitar a la turba para que me eche. Un escalofrío me recorrió la espalda. El traidor se escondía entre nosotros. Quizás incluso alguien que yo conocía. La estaba incriminando. Puso al pueblo en su contra para que la mataran por él. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su objetivo? Si ella moría, el círculo mágico fallaría, el sello se rompería y el monstruo negro sería liberado. ¿Por qué querría alguien liberar a ese monstruo? Mientras intentaba comprender, la puerta se abrió. Entró el abuelo. Parecía haber envejecido 10 años en una sola mañana. Su cabello parecía más blanco. Se sentó a la mesa y susurró con voz ronca, así que es verdad. Alguien manipuló el dispositivo. Alguien con nuestra sangre. Bashi asintió. La marca en el clavo supresor de almas no miente. Lleva la firma del guardián. Qin Shua, has protegido este lugar toda tu vida. ¿De verdad no te diste cuenta de que los cimientos estaban comprometidos? El abuelo se estremeció. Lo supe hace 3 años. Sentí que la energía cambiaba. La malicia de la montaña estaba creciendo. Busqué durante 3 años, recorrí cada centímetro del conjunto, pero no encontré nada. Pensé que era solo el debilitamiento natural del sello centenario. Nunca imaginé a un traidor, y tú nunca sospechaste de nadie más en el pueblo. Puede que tenga tu sangre. El abuelo negó con la cabeza con firmeza. Imposible. El linaje es un solo hilo. Aparte de nosotros 3, no hay nadie más. Entonces tienes. ¿Nunca habías considerado que Chinimo podría no estar muerto? Su voz era suave, pero las palabras golpearon como una bomba. El rostro del abuelo se puso rojo de ira al instante. Golpeó la mesa y se puso de pie, con la mano temblando mientras la señalaba. ¿De qué tonterías estás hablando? Vi su cadáver con mis propios ojos, huesos destrozados por la reacción borrada. ¿Cómo podía estar vivo? Bashi lo miró, sus ojos buscando la verdad. Chui, has custodiado este lugar toda tu vida. Deberías saber mejor que nadie que la energía Xiaus puede crear ilusiones e imitar rostros. ¿Estás seguro de que el hombre que viste entonces era realmente Konimo? El cuerpo del abuelo se tambaleó, sus labios temblaron. Por primera vez, su convicción vaciló. Me quedé allí sentado, mi mente un enredo de confusión.
¿Podría de verdad estaba vivo su padre? Si era así, ¿dónde estaba? ¿De quién era el cuerpo que sacaron de la montaña? ¿Fue él quien la traicionó? Justo en ese momento, un grito espeluznante resonó desde afuera, más agudo y desesperado que antes, cargado de lágrimas. Alguien ha muerto. Vieja mansión, ven rápido. Lan ha muerto. Es horrible. Se me encogió el corazón. Lan era el soltero del pueblo. Era un poco vago, pero era un alma bondadosa que solía darme caramelos. ¿Cómo podía estar muerto? El abuelo palideció mortalmente, se incorporó de golpe y corrió hacia la puerta. Intenté seguirlo, pero Bisusi me agarró del brazo con firmeza. Negó con la cabeza, con expresión sombría. No te vayas, no es seguro. Esa persona está ahí fuera esperando a que nos mostremos. Me detuve y observé desde la ventana. Pronto, todo el pueblo se convirtió en un auténtico caos. Gritos, alaridos y maldiciones se mezclaban en un estruendo ensordecedor. Los soldinos corrían hacia las afueras del pueblo, con rostros que reflejaban puro terror. Era como si hubieran visto algo verdaderamente monstruoso. Aproximadamente una hora después, pasó el tiempo en un silencio angustioso. El abuelo regresó. Cuando abrió la puerta, jadeé. Tenía el rostro blanco como la cera. Su cuerpo temblaba y olía a sangre. Abuelo, ¿cómo murió Lucen? Corrí a ayudarlo. Me miró con un miedo que jamás había visto. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras, exactamente como las víctimas de hace 50 años cuando el sello se aflojó por primera vez. Hace 50 años, miré mi Susi. Su rostro también se había vuelto increíblemente sombrío. Ella dio un paso al frente, su voz tensa. Hace 50 años fue. El abuelo asintió, su voz seca y áspera. Hace 50 años, el sello se debilitó y el Jiao se filtró energía maligna. 17 personas murieron en 2 semanas, todas con ese aspecto. Al final, mi padre, el bisabuelo de Gutón, sacrificó su propia vida, sangre al conjunto para reforzar el sello y salvar la aldea. El abuelo miró a Bashi, con los ojos llenos de un destello de desesperación. Bisusi, dime, ¿qué tan mal está? ¿Es el sello? ¿Está el Jiao negro a punto de liberarse? Bashi guardó silencio durante un largo rato antes de hablar. Cuando el clavo atravesó mi núcleo, sentí una grieta en el sello. Si no logro completar mi ascensión y reforzar el sello en 3 días, el Jiao negro definitivamente se liberará. Cuando eso suceda, no solo el pueblo de Suayón, sino todo ser vivo en kilómetros a la redonda será aniquilado. Solo quedan 3 días. Miré al abuelo, luego a Bashi, me sentía abrumado por todo aquello. Solo era un niño de 13 años. Nunca imaginé que la vida de todo el pueblo algún día recaería sobre mis hombros. Después de un largo rato, el abuelo miró a Bashi, su mirada se volvió resuelto. Bien, te ayudaré. Lo que necesites, te lo daré. Solo refuerza ese sello. Salva a la aldea. Salva a mi nieto. Bisusi miró al abuelo y asintió. Necesito 3 cosas. Primero, la sangre de un guardián de la ciudad, la sangre de Gooden. Necesito su sangre para purificar el mal en la uña y reparar a mi dragón, el núcleo. Segundo, la ficha del guardián ancestral de la familia Qin. Solo esta ficha puede abrir el círculo del estanque del dragón para que yo pueda entrar y completar mi transformación. Tercero, necesito que contengas a los Soldinous y al traidor. Dame 3 días para recuperar mis fuerzas y ascender. El abuelo no dudó ni un segundo. Bien, no hay problema. Puedo darte la ficha ahora mismo. En cuanto a la sangre de Gooden, siempre y cuando no lo mate, puedes tener todo lo que necesites. Yo me encargaré de los Soldinous y del cerebro detrás de todo. Aunque me cueste la vida, te compraré esos 3 días. Abuelo, grité. Se giró y extendió la mano para acariciarme la cabeza suavemente. Una sonrisa asomó a sus labios, una sonrisa de infinita ternura, pero con una finalidad que aún no comprendía del todo. Gooden, eres descendiente de la familia Chan, el guardián de la ciudad de la 13ª generación. Un guardián no protege un trozo de metal ni una fría matriz. Nosotros protege a la gente, a las familias, a nuestro hogar. He cargado con esta responsabilidad por ti, pero ahora te toca a ti. Me picaba la nariz y se me llenaron los ojos de lágrimas. Apreté los dientes y asentí. Lo entiendo, abuelo. No tengo miedo, estoy contigo. El abuelo sonrió, se giró hacia la habitación interior y abrió el cofre de madera que siempre me había prohibido tocar. Del fondo, sacó un objeto, envuelto en tela roja y una espada de madera de durazno. Dentro también había un espejo Vidabel y varios talismanes amarillos. Desenvolvió la tela roja para revelar un objeto del tamaño de la palma de la mano.
placa de bronce. Estaba oxidada y cubierta de intrincados diseños con las palabras «Guardián de la ciudad» talladas en el centro. Esta era la ficha. El abuelo se la entregó a Bash y dijo solemnemente, «Tómalo. Con esto, podrás controlar el poder de la formación de bloqueo del dragón». Bash tomó la ficha. Sus dedos trazaron el intrincado patrones grabados en el metal. Un destello de compleja emoción cruzó sus ojos mientras asentía a su abuelo. «Gracias». De repente, un violento golpeteo sacudió la puerta, más ruidosa y agresiva que antes, quedó ahogada por el rugido de la multitud. «Chen Shua, abre esta puerta». La voz del jefe tronó desde afuera como un crujido fatal. «Len está muerto. Fue esa maldita serpiente tuya. Entrégalo o quemaremos esta casa contigo y tu nieto dentro. Quémala. Mata a la bestia. Venganza por Lan». El aire estaba cargado de su rabia y terror colectivos. Palidecí, mis manos temblaban mientras me aferraba al borde de la camisa del abuelo como si me fuera la vida en ello. El abuelo me protegió, su rostro una máscara de calma mientras agarraba con fuerza su madera de durazno que se elevaba. «Lleva a Gooden por la parte de atrás». «Agujero», susurró para comprar sushi. «Dirígete a la piscina del dragón, yo los detendré. Recuerda, tienes 3 días para ascender y arreglar ese sello». «Ve, abuelo». «No, me quedo contigo». Las lágrimas empañaron mi vista al instante. «Escúchame, abuelo», dijo bruscamente, con los ojos muy abiertos y enrojecidos mientras se volvía hacia mí. «Tienes que irte. Eres el último de nuestra estirpe, el único que puede ayudarla. Si mueres, este pueblo estará verdaderamente condenado». Extendió la mano, su pulgar áspero secó mis lágrimas, su voz se suavizó de repente. «Gooden, no he hecho mucho en esta vida excepto proteger esta aldea todo el tiempo que pueda. Recuerda, le fallé a tu padre. No pude mantenerlo en el buen camino. No te perderé a ti también. Ve al estanque del dragón. Cuando regreses, te prepararé esos pasteles de arroz con azúcar morena que tanto te gustan». No podía parar de sollozar. Bisusi dio un paso al frente y tomó mi mano, su mirada se encontró con la del abuelo con un asentimiento firme y resuelto. «Shinsui, te lo prometo, mientras respiro, lo protegeré. El sello será reparado». El abuelo ofreció una pequeña sonrisa, luego se dio la vuelta y marchó hacia la puerta con la espada en alto. Los golpes se volvieron ensordecedores. La puerta de madera crujió, y las astillas volaron mientras comenzaba a ceder bajo la presión. Bashi me jaló hacia la parte trasera del patio, donde había un pequeño agujero escondido en la esquina de la pared. Lo cavé hace años para jugar al escondite. Nunca pensé que sería nuestra única salida de una trampa mortal. Ella pasó primero, luego extendió la mano hacia atrás para tirar de mí. Miré hacia atrás a la casa por última vez. Oí el portón hacerse añicos, seguido del rugido desafiante del abuelo y los gritos sedientos de sangre de la turba. Sentí que mi corazón lo estaban arrancando. «Muévete, se nos acaba el tiempo». Siseó Susi, tirando de mí hacia adelante. Apreté los dientes y la seguí hacia los campos de maíz, corriendo hacia la oscura silueta de Black, montaña del dragón. El sol se ponía en el horizonte, proyectando largas y dentadas sombras sobre las cumbres de la montaña. La montaña parecía una bestia agazapada. Su boca estaba bien abierta, esperando para tragarnos enteros. Corrimos hacia lo profundo del bosque. Mi Susi aún estaba débil, su cuerpo se balanceaba con cada paso que daba, pero ella nunca solté mi mano, ni una sola vez. Los senderos de la montaña eran empinados y llenos de espinas. Mis pantalones estaban desgarrados y mis brazos cubiertos de arañazos sangrientos. Desde la espesa maleza, no sentí dolor. Solo oía las últimas palabras del abuelo y los ecos de la turba enfurecida. 1 hora después, cayó la oscuridad total. La noche en la montaña era tan espesa que ni siquiera podía ver mi propia mano. Solo un resquicio de luz de luna se filtraba a través del dosel, acompañado por el interminable, el zumbido rítmico de los insectos. El viento silbaba entre las hojas, interrumpido por los aullidos lejanos y escalofriantes de animales desconocidos. Se me erizó la piel. De repente, mi Susi se detuvo y señaló hacia un valle cercano. «Allí está el estanque del dragón». Miré hacia donde ella señalaba. El valle era un vacío negro, abierto como una M hambrienta en la oscuridad. Podía oír el débil sonido del agua corriendo y un hedor repugnante a podredumbre que me hacía sentir. Se me revolvió el estómago. De repente, la expresión de Susi cambió. Me jaló detrás de un árbol enorme en un movimiento rápido. Me tapó la boca con la mano, haciendo señas para silencio absoluto. Me quedé paralizado, observando a través de las sombras.
Las antorchas parpadeaban en el camino que teníamos delante mientras varias figuras se acercaban a nuestra posición. Al frente de ellos estaba el jefe de la aldea, seguido de 4 metouns armados con azadas y haches. Sus rostros se retorcieron con malicia. Jefe, ¿de verdad vamos a entrar? Este valle está prohibido. La gente no regresa de allí. Cállate. El jefe siseó, con la voz cargada de veneno. Esa serpiente debió haber llevado al muchacho al valle. Vamos a atraparlos a todos aquí mismo y acabar con esto. Una vez que esa serpiente esté muerta y Lord Blackjaw sea libre, seremos recompensados con más riquezas de las que tú puedas. Imagínate, Lord Blackjaw. Por Susie y yo intercambiamos una mirada de pura sorpresa en la oscuridad. El traidor no era solo un aldeano, era el mismísimo jefe. Él estaba intentando liberar al monstruo. Pero jefe, ¿y si el Yaú negro también nos come? Un matón tartamudeó. Idiota. El jefe ladró, dándole una patada. Mis ancestros sirvieron él. Lord Blackjaw me prometió la inmortalidad si rompía el sello. Gobernaré esta aldea y nadie volverá a menospreciarme. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. A través de mí, el abuelo tenía razón. El jefe es descendiente de los esclavos demoníacos de Yaú y ha esperado toda su vida por esto. Pero, ¿qué pasa con la sangre guardiana que mencionó Susie? El jefe no es un Chan. ¿Cómo podía tenerlo? Entonces volvió a hablar. Su voz era baja, resumando una satisfacción engreída y repugnante. Lo planeé todo. Hace 3 años, yo atrajo al inútil hijo de Qinghua a las montañas, le extrajo la sangre y la forjó en clavos. La sangre de un guardián es lo único que puede perforar esa vena espiritual de serpiente. Así fue como destrocé su núcleo de un solo golpe. Mi mente se quedó en blanco como si me hubiera alcanzado un rayo. Mi padre no morir por una reacción violenta. El jefe lo asesinó. Usó la sangre de mi padre para forjar esos clavos. Por eso llevaban el aura de nuestra familia. La rabia hirvió en mis venas. Temblé, apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas sangraron. Me ahogaba de rabia. Bashi me agarró la mano con fuerza y negó con la cabeza en silencio. Me decía que no fuera imprudente. Apreté los dientes, obligándome a permanecer oculta y a seguir escuchando a pesar del dolor. Jefe, ¿de verdad podemos llevarnos a ella? Es una serpiente espiritual a punto de convertirse en dragón. Uno de los metouns susurró que hay que temer. El jefe se burló, le destrocé el núcleo. Ahora es un tigre sin dientes. Una broma patética. Tengo la espada espiritual negra del señor Xiao y más uñas. Uno más golpes y su alma se extingue para siempre. El jefe y sus metouns alzaron sus antorchas y marcharon más adentro del valle. Una vez que sus siluetas desapareció y la luz se atenuó, Bashi finalmente soltó su mano de mi boca. No pude contenerlo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras siseaba. Él mató a mi padre. Voy a matarlo. Sé que lo odias. Bashi dijo, secándome las lágrimas. Lágrimas, pero él tiene las uñas y esa espada maldita. No podemos actuar impulsivamente. Si salimos ahora, no nos vengaremos. Solo estaremos desperdiciando nuestras vidas. Necesitamos el estanque del dragón. Una vez que recupere mi poder y hacienda, me encargaré personalmente del jefe y del Hou negro. Apreté los dientes y asentí. Tenía razón. Yo solo era un niño de 13 años. No podía pelear contra 5 hombres adultos. Tenía que esperar a que ella se recuperara para vengar a mi padre y salvar la aldea. Vamos, hacia el estanque del dragón. Me condujo Susie de la mano, moviéndose con cautela. El valle estaba completamente oscuro, mucho más oscuro que el bosque de afuera. El hedor podrido crecía insoportable, me mareaba. Oí el débil rugido del agua y un estruendo atronador. Venía de las profundidades, haciendo vibrar el suelo. Era el Yaú negro. Sabía que estábamos aquí. Después de media hora, llegamos al corazón del valle. Ante nosotros se extendía una enorme y oscura poza. Era inmensa. El agua, tan negra y opaca como la tinta, lo engullía todo. Luz. La piedra circundante estaba tallada con las intrincadas líneas agrietadas del conjunto de bloqueo del dragón, manchada de mugre repugnante. Este era el estanque del dragón. Un trueno bajo y rítmico provenía de las profundidades. Cada estruendo me hacía vibrar los tímpanos como si algo estuviera abriéndose paso desde el abismo. Inspeccioné la zona. Ni rastro del jefe ni de sus antorchas. Estaban escondidos, esperando a que nos mostráramos. Inspeccioné los alrededores, con expresión seria y alerta. Mantente cerca. La malicia de Yaú está por todas partes, y la reacción del conjunto es letal. Un paso en falso y estás muerto. Asentí frenéticamente, aferrándome a su lado como una sombra.
Me condujo al borde de la piscina y sacó la ficha guardiana. Al alzarla, la luz de la luna golpeó el metal y este estalló en una brillante luz dorada. Mientras al encenderse la ficha, las líneas de la matriz circundante comenzaron a brillar una por una, trazando un camino de luz alrededor del estanque. La luz dorada se extendió a través de las tallas y el agua negra como la tinta comenzó a brillar con un tenue resplandor blanco. De repente, el agua estalló. Un chorro de agua negra como la noche salió disparado como una flecha directa hacia Bisusi. ¡Cuidado!, grité, apartándola de un empujón. El negro la flecha pasó silbando junto a su hombro. Se estrelló contra la pared del acantilado detrás de nosotros con un crujido ensordecedor. El impacto abrió un enorme agujero en la roca, lanzando escombros por todas partes. Bisusi se estabilizó, con el rostro pálido mientras contemplaba las turbulentas aguas oscuras. Una figura emergió lentamente de las profundidades, empuñando una espada oscura y ominosa, y luciendo una sonrisa torcida. Era el jefe. Sus 4 Metoun saltaron de detrás de las rocas, blandiendo sus herramientas y rodeándonos por completo. Por el Susi, nos volvemos a encontrar, dijo el jefe, de pie sobre el agua con aire triunfal y engreído, dijo, sabía que vendrías. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Bashi me protegió, con la mirada fija en el jefe, irradiando un frío letal. Tú fuiste quien asesinó a Chan Mou hace 3 años. Tú fuiste quien me tendió una emboscada y frustró mi ascenso. Así es, fui yo. El jefe rió, con la voz resonando de arrogante triunfo. Ese viejo tonto de Qinghua se pasó toda la vida custodiando este basurero, mirándome por encima del hombro, tratándome como si no fuera nada. Voy a destruir su formación y liberar a Lord Xiao. Mataré a su hijo, luego a su nieto, y así sucesivamente en el linaje Chan para siempre. Morirá agonizando. Monstruo, grité, todo mi cuerpo temblando de pura e incontrolable rabia. Mi padre nunca te hizo nada. ¿Por qué lo matarías? Nunca te hizo nada. El jefe escupió, sus ojos se llenaron de un resentimiento ancestral. Si no fuera por tu familia, la mía no estaría encerrada en este agujero. Estaría viviendo en el lujo con Lord Xiao. Tu familia es mi enemiga. Se merecía lo que le pasó. Alzó su oscura espada y rugió a sus hombres. Mátenlos. Descuartizaron al niño para usarlo como alimento para peces. Agarré a la chica. Yo mismo le clavaré el clavo que suprime el alma en el corazón. Los 4 Metouns gruñeron en señal de acuerdo y se abalanzaron sobre nosotros con sus mangueras en alto. Por Susi me empujó hacia atrás. Una espesa niebla blanca surgió a su alrededor en un instante. Se transformó en una enorme serpiente blanca, sus escamas brillaban como acero frío bajo la luz de la luna, sus ojos ámbar ardían de furia. Con un crujido atronador, lanzó su cola, golpeándola contra el suelo y haciendo volar rocas. Los Metoun se pusieron a la defensiva aterrorizados, pero uno fue demasiado lento. La cola lo atrapó, lanzándolo contra el acantilado, donde quedó en silencio al instante. Los 3 restantes palidecieron, perdiendo el valor. Intentaron huir, pero fue entonces cuando el jefe hizo su movimiento. Se lanzó desde el agua, con su oscura hoja apuntando directamente al punto vital de la serpiente, a 18 centímetros de distancia. La hoja vibraba con una energía fétida y sangrienta. Era claramente un arma maldita de inmenso poder. Bisusi giró su enorme cuerpo justo a tiempo para recibir el golpe. Lado. El impacto resonó como un martillo sobre un yank, saltando chispas mientras la hoja se clavaba en sus escamas. Dejó escapar un siseo de dolor, su enorme cuerpo se balanceaba de lado. La fuerza del golpe. Una profunda y dentada herida apareció en sus escamas blancas como la nieve. Una energía negra y aceitosa comenzó a filtrarse en la herida. Tu núcleo está destrozado por el Susi. Ni siquiera te queda el 10% de tu poder. El jefe soltó una carcajada. Sacó otro clavo negro como la noche que suprime el alma. Hoy extinguiré tu alma para siempre. Se abalanzó hacia adelante, apuntando al clavo directo a su cabeza. No pensé, solo reaccioné. Agarré una roca pesada y cargué contra el jefe. La golpeé en la nuca con todas mis fuerzas. La roca se hizo añicos, y el jefe tropezó. Se giró, con los ojos muy abiertos y una intención asesina, parecía una bestia acorralada. Pequeño mocoso, estás muerto, rugió, blandiendo su oscura espada contra mí con furia ciega. La espada se movía tan rápido que ni siquiera podía parpadear. Cerré los ojos, seguro de que este era el final, pero el golpe nunca. Aterricé. En cambio, oí un golpe seco y repugnante y el sonido de escamas raspando la piedra. Abrí los ojos. Bashi se había arrojado frente a mí,
La hoja oscura estaba profundamente clavada en su costado, incrustada en su carne. La sangre negra chisporroteaba al gotear al suelo, humeando donde tocaba la tierra. Bashi, grité, con los ojos llenos de lágrimas. Vete. Su voz resonó en mi mente, débil y desesperada. Ve a la piscina. Usa tu sangre para activar el círculo mágico. Ahora no te voy a dejar, sollocé. Escúchame, Siseo. Si mueres, se acabó. El pueblo, tu abuelo, todo. Vete. En ese momento, el jefe soltó su espada y volvió a alzar la uña supresora de almas, apuntando a su cráneo. Mi mente se quedó en blanco. Yo me metí el dedo en la boca y mordí con todas mis fuerzas. La sangre me brotó. Recordé lo que había dicho. Mi sangre era la sangre pura y joven de una guardiana. Podría purificar el mal y alimentar el sistema. Golpeé mi dedo sangrante contra las antiguas tallas en el suelo. En el momento en que mi sangre tocó la piedra, todo el estanque del dragón estalló en un cegador resplandor, luz dorada. Rayos dorados salieron disparados del conjunto como una telaraña gigantesca que atrapó instantáneamente al jefe. Gritó mientras la luz lo quemaba, su energía oscura se evaporaba en humo blanco. La hoja y el clavo cayeron al suelo con un estrépito. Imposible, solo eres un niño. ¿Cómo puedes activar la gran formación? El jefe gritó y se retorció, pero la luz dorada se apretó a su alrededor, aplastando sus huesos. Observé con asombro cómo el agua en la piscina del dragón estalló repentinamente en enormes olas. Bashi fue envuelta en una brillante luz blanca mientras flotaba hacia el centro de la piscina. Su forma comenzó a cambiar. Cuernos parecidos a corales brotaron de su cabeza, afiladas garras crecieron de su cuerpo y sus escamas se volvieron de un dorado brillante. Su enorme la forma se expandió aún más a medida que nubes oscuras se acumulaban sobre ellos, crepitando con truenos y relámpagos. Un rayo púrpura impactó en la piscina, sacudiendo todo el lugar. Valle. La tribulación celestial había comenzado cuando Susi ascendía a un dragón. Dejó escapar un rugido majestuoso que resonó por todo el valle. Su divino la presión disolvió instantáneamente la energía maligna persistente. Atrapado en la red dorada, el jefe escuchó el rugido, y su rostro se volvió blanco como un fantasma, aterrorizado. No, imposible, balbuceó. ¿Cómo puede ella seguir ascendiendo? Señor Xiao, sálvame, señor Xiao. Gritó desesperadamente hacia las profundidades del estanque. De repente, un rugido ensordecedor surgió de debajo de la piscina, lleno de una antigua furia primigenia. El agua se volvió completamente negra como una enorme oulide de energía oscura. Surgió disparado del abismo. Se estrelló contra Bashi. El Hou negro se estaba liberando. Bashi giró en el aire y rugió desafiante. Un rayo de un aliento de dragón blanco plateado brotó de su boca, colisionando con la energía negra en una explosión masiva. El valle parecía derrumbarse mientras rocas caían desde los acantilados. La onda expansiva me lanzó hacia atrás, me estrelló contra el duro suelo. Mi visión se nubló y casi me desmayo por el impacto. Cuando recuperé el conocimiento, vi un dragón plateado y un Hou negro encerrados en una lucha brutal. Bashi estaba luchando contra la bestia milenaria. El Hou negro era incluso más grande que ella, cubierto de escamas negras y resumando una niebla sangrienta. Sus ojos ardían con intención asesina. Sus enormes garras la desgarraron repetidamente. Bashi acababa de ascender y aún estaba herida. No era rival para el antiguo monstruo. Después de unos cuantos ataques brutales, tras un forcejeo, el Yaú le clavó su garra, haciéndola caer al borde de la piscina con un grito de dolor. Por el Susi, grité, intentando abalanzarme sobre ella, pero me quedé paralizado. La enorme cabeza de la negra Yaú emergió del agua, con sus ojos rojos como la sangre. Se fijó en mí mientras abría su M para rociar un chorro de energía oscura. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme. En ese preciso instante, una luz dorada destelló desde la entrada del valle y me protegió de la explosión. Era un espejo BWA. Me giré y vi al abuelo. Estaba allí de pie, con la ropa hecha jirones y empapada en sangre, pero su mirada era firme. Una larga herida le cruzaba el rostro, pero sostenía el espejo con firmeza, bloqueando la energía letal de Jiao. Abuelo, sollocé, con los ojos llenos de lágrimas. No tengas miedo. Bien, el abuelo está aquí, rugió. Arrojó varios talismanes amarillos al aire, que al instante se encendieron en llamas doradas y volaron hacia el Gaú negro. Pero las llamas se extinguieron en el momento en que tocaron el aura de Guille. La bestia dirigió su mirada asesina hacia el abuelo y rugió. Su enorme cola se abalanzó sobre él con la fuerza de una montaña que se derrumba. Abuelo, cuidado, grité.
Intentó esquivarlo, pero fue demasiado lento. Justo entonces, Bashi se abalanzó sobre el suelo y mordió con fuerza la cola de Xiao. Con un poderoso tirón, arrojó a la enorme bestia contra el acantilado, destrozando la roca. Chinsui, llévate a Gooden y vete, yo lo detendré. Bashi gritó, con la voz cargada de determinación. No, acabas de ascender, no eres rival para él. El abuelo rugió. Soy la vena espiritual de este conjunto, vivimos y morimos como uno solo. Si quiere romper el sello, tiene que matar, yo primero. Bisusi rugió y cargó de nuevo contra el Black Yao. Los dos titanes chocaron en el aire una vez más. El abuelo los observaba, apretando los dientes en una mezcla de rabia y tristeza antes de volverse hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una aterradora determinación final. Gooden, escúchame, se arrodilló y me agarró por los hombros, mirándome fijamente a los ojos. El sistema de bloqueo del dragón solo puede activarse por completo con el sacrificio de sangre de un guardián. Tu bisabuelo lo hizo para salvarnos. Ahora es mi turno. Comprendí lo que quería decir y me aferré a él, sollozando. No, abuelo, no lo hagas. Encontraremos otra manera. Niño tonto, susurró, secándome las lágrimas mientras las suyas caían. Soy viejo. Es hora de que haga una última cosa por este pueblo. Ahora tú eres el guardián. Vive, bien, protege la aldea, protégete. Me apartó y alzó su espada de madera de durazno. Se cortó la palma de la mano y la sangre brotó al instante. Presionó su mano sangrante sobre las antiguas tallas y comenzó a recitar un conjuro. Comenzó a recitar un encantamiento que no pude comprender. Y mientras lo hacía, la formación líneas estallaron con una luz dorada 10 veces más brillante que antes, rayos que se elevaban desde la tierra. Una enorme espada dorada se manifestó en el aire. Se abalanzó sobre el Gao negro, perforando su piel y provocando un grito de agonía espeluznante. La sangre negra salpicó por todas partes mientras el resplandor dorado purificaba en la malicia que lo rodeaba. La bestia vaciló y se estrelló de nuevo contra el estanque del dragón. Bashi aprovechó su oportunidad. Pasó por encima de la piscina, exhalando un aliento de dragón plateado que encendió cada una de las líneas del conjunto. Una luz dorada envolvió la piscina, como una tumba, ahogando los rugidos frenéticos de Guille. Los sonidos se volvieron distantes y amortiguados hasta que finalmente solo hubo silencio. El sello se reforzó. Por fin terminó. Las nubes oscuras de arriba comenzaron a dispersarse. La luna apareció, proyectando un suave resplandor sobre un valle ahora purificado del mal, dejando solo el tenue aroma a hierro. Bashi descendió lentamente del cielo. Ella volvió a su forma humana, aterrizó a mi lado, pálida y exhausta, pero con una nueva autoridad divina en sus ojos. No me importaba la victoria. Corría hacia el abuelo como mi vida dependía de ello. Estaba desplomado en el suelo, con el rostro pálido como un fantasma. Lo había dado todo. Su sangre se había agotado y su aliento era apenas un destello. Abuelo, despierta. Me arrodillé junto a él, sollozando hasta que me dolía el pecho. Lentamente abrió los ojos y me ofreció una débil sonrisa temblorosa. Intentó extender la mano para tocar mi rostro, pero su mano cayó inerte, a mitad de camino. Gooden, te he fallado, susurró, su voz apenas audible por el viento. Vive bien, protege el pueblo. No, quiero que vivas, abuelo. Todavía tienes que hacerme pasteles de arroz. Abuelo, lo sacudí, desesperada por una respuesta. Pero sus ojos se cerraron, su mano se enfrió y su último le faltó el aliento. Me quedé sentada en el suelo, aferrándome a su cuerpo y temblando de dolor mientras mi mundo entero se derrumbaba. Bashi se acercó y colocó suavemente una mano sobre mi hombro, permaneciendo en silencio. Me quedé allí junto al estanque del dragón toda la noche, abrazándolo hasta que empezó a salir el sol. Levantarse. Al amanecer, Bashi y yo llevamos el cuerpo del abuelo de vuelta al pueblo. El pueblo estaba en un silencio sepulcral. La gente se alineaba en los caminos, con el rostro cargado de culpa y vergüenza. Ahora sabían la verdad, la traición del jefe y el precio que pagó el abuelo para salvarlos. Lo enterramos al pie de la montaña del dragón negro, justo junto a mi bisabuelo. El jefe había perdido la cabeza, su cerebro frito por la luz de los conjuntos. Simplemente se sentó bajo el viejo árbol, murmurando sobre Lord Xiao. Los Oldinous lo mantuvieron encerrado en casa, y finalmente todos dejaron de reconocer su existencia. La paz regresó al pueblo, pero la casa se sentía vacía sin el abuelo. Yo era el nuevo pueblo, ahora soy su guardián. Los Oldinous me trataron con respeto, pero no sentí ninguna alegría al respecto. Todos los días visitaba su tumba,
quemaba dinero espiritual y le decía que estaba cumpliendo mi promesa. Portia se quedó conmigo, cuidando la casa como siempre. Ella lo había prometido. Todos en el pueblo llegaron a quererla, llamándola señorita en lugar de monstruo. La vida siguió su curso y por un tiempo pareció que todo había vuelto a la normalidad. Pero una sensación persistente me decía que algo andaba muy mal. La noche en que se selló la mandíbula, creí oír una voz en mi cabeza, una risa baja, ronca y siniestra, y la marca del espíritu de la serpiente en mi vientre. Solía ser plateada, pero ahora se está volviendo negra y amoratada. Cada noche palpita con un dolor frío y punzante, como si algo intentara arañarme para salir de mí. Bashi dice que es solo una reacción a la sangre que lleva dentro, pero puedo notar que está ocultando algo. Una noche, me desperté y encontré su lado de la cama vacío. Miré por la ventana y la vi, de pie en el patio, mirando hacia la montaña del dragón negro. Sostenía la ficha guardiana, recitando un conjuro en voz baja. Cuando la luz de la luna cayó sobre ella, vi una sombra oscura con enormes cuernos recortada tras ella, la imagen de la mandíbula negra. De repente, esa misma voz áspera de aquella noche susurró directamente en mi oído. Pequeño, gracias por ayudarme a reforzar ese sello. La voz rió entre dientes, un sonido frío y siniestro que me heló hasta los huesos. Sin ti, nunca habría podido usar el espíritu, el poder de las venas para romper estas últimas cadenas. Nos veremos muy pronto. Se me erizó el vello de la nuca. Me giré bruscamente, pero el patio estaba en un silencio sepulcral. No había nada allí. Por el sucio oyó el ruido y se giró hacia mí, con una sonrisa dulce y cálida que se extendió por su rostro. Gooden, ¿por qué estás despierto? Vuelve a la cama. La noche el aire es frío. Ella estaba bañada por la luz de la luna, luciendo tan hermosa e inocente como siempre. Pero mirarla ahora me heló la sangre, como si hubiera estado cayó en un pozo de hielo. De repente recordé las últimas palabras del abuelo. Dijo que me había fallado. ¿Pero por qué? ¿Por qué se disculparía conmigo? Y por el Susi, ella afirmaba ser la vena espiritual del conjunto. Pero, ¿cómo podía un clavo supresor de almas perforar el núcleo de una vena espiritual con tanta facilidad? ¿Cómo pudo romper el sello con tanta facilidad durante su ascensión? ¿Por qué dejó vivir al jefe tanto tiempo cuando claramente tenía el poder de matarlo cuando quisiera? Esa noche en el estanque del dragón, cuando se selló el Yaí negro, juraría que el rugido final del dragón contenía un atisbo de risa triunfal. Una avalancha de preguntas inundó mi mente. De repente, miré a Bashi en el patio, observándola sonreírme con tanta ternura. Me di cuenta de que esto no había terminado. Podría haber sido una trampa, desde el principio, desde el momento en que salí a orinar a medianoche y ella me mordió, caí de lleno en una trampa enorme. Pero ¿quién movía los hilos? ¿Fue el jefe loco, el negro sellado Guille, o fue la mujer que estaba justo frente a mí, la que dijo que esperaría a que yo creciera para poder ser mi esposa? El viento nocturno barrió el patio, portando el aliento helado de la montaña del dragón negro. Me quedé junto a la ventana, temblando bajo la luz de la luna.